¿Cómo están, chicos? Estoy sumamente feliz de tenerlos aquí el día de hoy. Agradezco a la vida por poder compartir estos momentos juntos y decirles que son unos triunfadores, que son unas personas exitosas y que están haciendo un camino muy grande. Porque el hecho de que tú estés aquí como docente me quiere decir a mí que estás triunfando, que estás demostrando que quieres ir más allá, que quieres brillar, que quieres demostrar al mundo de lo que eres capaz. Y el día de hoy no me queda más que darte un fuerte abrazo, agradecerte por estar aquí y demostrarte que una educación online es posible. Para esto voy a contarles primero mi historia. Quiero que sepan quién soy, por qué estoy aquí y cómo así les estoy dando una capacitación gratuita de educación online. Bueno, debo comenzar contándoles que estoy estudiando mi doctorado en educación, en innovación educativa para serles más exacta, en la Ciudad de México, en la Universidad Benito Juárez. Y me tocó viajar y viajé junto a mi esposo que también está estudiando un doctorado. Viajamos a México y en medio de todo este proceso se desata la crisis aquí en el Ecuador y nos dicen que debemos regresar. Tengo 3 maravillosos hijos y para mí fue un tema súper fuerte. No tienen idea cuánto lloré, cuánto sufrí, porque los pasajes de avión llegaron a costar hasta $7,860. Y nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo con muchos otros compañeros de llegar al Ecuador, de intentar llegar al Ecuador. Y habíamos encontrado una ruta, habíamos encontrado un destino. México DF, Panamá, Bogotá, Pasto, Quito. Pero resulta que el trayecto Pasto-Quito teníamos que venir con un transporte y las fronteras de Bogotá, de Colombia, ya habían cerrado y no permitían salir a las personas del aeropuerto. No tienen idea cuánto lloré en ese momento. Estaba tan preocupada por no poder llegar a mi hogar, tan desesperada por no llegar a mi hogar, que solo uní las manos y le dije: Dios, en tu infinita gracia, permíteme llegar con mis hijos. Permíteme estar aquí y te prometo que voy a dar una clase gratis online a todos nuestros chicos para que sepan cómo educar, cómo ser buenos docentes desde la virtualidad. Es por eso que el día de hoy estoy aquí y es lo que les vengo a contar. Les vengo a contar cómo ser unos grandes educadores online. Gracias a todos. No me imaginé el nivel de acogida que iba a tener esta formación. Tenemos 15,680 personas inscritas. Muchos de ustedes están ya por Zoom, otros están por YouTube y otros están por Facebook. Gracias a todos por estar presentes, pero sobre todo quiero agradecer a un ser humano excepcional que nos ayudó con toda la logística y es el ingeniero en tecnología Cristian Suntaxi. Él es el partner de Zoom en Ecuador y nos pudo ayudar con toda esta conectividad. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por venir y ahora sí, vamos a comenzar a hablar de lo que nos atañe. Ah, sí, me había olvidado. ¿Quién soy yo entonces? Soy la directora académica de formación continua Poliestudios. Es una empresa que desde hace 5 años se dedica a brindar educación online para poblaciones vulnerables, entre ellos los docentes, los psicólogos, los trabajadores sociales que necesitan tener una especialización mayor y ahora estamos haciendo este proceso. Les invito a escucharme, les invito a romper barreras y a entender muchas cosas que parecen muy difíciles al momento de la realidad y que tenemos que comenzar a deshilar la madeja de hilo para poder entender cómo vamos a llegar adelante, cómo vamos a superar la crisis. No sabemos cuánto va a durar. Hay países en donde ha durado hasta 60 días y recién están regresando a sus labores. Y en estos 2 meses que quizás nos toque o quizás no,
es el momento de comenzar a trabajar fuerte y en conjunto y de manera sostenida para salir adelante. Les quiero recordar a todos mis amigos que están en Zoom y en Facebook que ustedes me pueden ir comentando todo mediante la red para que yo pueda ir comprobando qué más necesitan aprender. ¿Estamos claros? Entonces ahora que ya estamos todos juntos y que vamos a comenzar nuestro espacio y nuestro trabajo, siendo las 4:30 en punto, doy inicio a la capacitación Docencia Disruptiva en tiempos de COVID-19. Para esto voy a compartir con ustedes mi pantalla. Permítanme un momento y comenzamos. Bueno, la primera cosa es, ¿qué es educar virtualmente? ¿Qué querrá decir educación virtual? ¿Y por qué en tiempos de COVID y no antes? Lastimosamente, desde hace mucho tiempo atrás, nosotros hemos venido hablando de la educación virtual y decíamos que es algo súper importante que los colegios comiencen a vincular la tecnología, que era súper necesario para que los docentes poco a poco entren en esta generación de los millennials y puedan comprender qué es lo que están haciendo y cómo están pensando sus estudiantes. Muchos se portaron súper renuentes y dijeron, no, a mí no me tome en cuenta para esto, si no es un curso presencial, Vero, yo no quiero estudiar. Otros compañeros nos decían, es que yo no sé ni siquiera cómo prender la computadora y tengo miedo a dañar la computadora de mis hijos. Muchos decían, sí, yo soy experto en computación, sé manejar Word, Excel y PowerPoint y correo electrónico. Pero en realidad eso no es educación virtual y para esto debemos tomar en cuenta muchas cosas. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles es ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en esta crisis? ¿Cómo se ven en esta crisis de COVID-19? ¿Y cómo ha afectado a su hogar? Esto quiero que me respondan en el chat, por favor. Quiero que me cuenten qué emociones han surgido en su vida. ¿Cómo han sido esas emociones? ¿Estás pensando en tu alumno que no tenía que comer? ¿Estás pensando en tu hogar que es difícil? ¿Estás identificando que ya no tienes comida en casa? ¿Estás pensando en esa madre de familia que sufría violencia doméstica en el hogar? ¿Cómo te ha llegado a ti el COVID? ¿Desde qué sensibilidad o qué parte de ti está siendo la más afectada en este momento? Esto para mí es súper importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque yo así podré identificar qué emociones estamos manejando, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del COVID-19 y hablamos de una alerta crítica que nos permite quedarnos en casa, también tenemos el otro lado. Y el otro lado, compañeros, es ver cómo a nosotros nos está afectando la educación en línea. Como, por ejemplo, no le logro entender al maestro de mi hija. ¿Y por qué el maestro de mi hija no logra hacer tales cosas? Ese es el momento donde nosotros podemos ver que hay estrategias que funcionan y otras que no funcionan. Pero en momentos de crisis, lo más importante es comprender que debemos cortar todo aquello que no nos haga bien. Si no nos hace bien leer tantas noticias en el Facebook sobre lo que está sucediendo y las muertes que están pasando, está muy bien. Concéntrate en otra cosa. Crea un proyecto, genera una idea, desarrolla una estrategia para tus estudiantes que también está muy bien y que también es luchar desde nuestra trinchera. Estamos listos entonces, estamos listos para romper esquemas y para entender que romper esquemas no es romper procesos,
porque eso es muy importante comprender. Quiero agradecer a toda la gente que ha venido desde Educai, que es nuestro partner en este momento, para que conozcan mayor información de ellos y sus plataformas de gestión académica. Gracias, chicos, por todo el apoyo que hemos recibido de su parte. Gracias también a todos nuestros compañeros de Poliestudios que han diseñado, generado y proyectado toda esta información. Listos para romper esquemas y, por tanto, entender que educar es un proceso y los procesos no se rompen. No se rompen los procesos. ¿Cómo están rompiendo los procesos los docentes en estos momentos? Enviándoles 15 tareas, 20 tareas. No está bien, no es lo correcto. Enviándoles 300 hojas para leer de hoy a mañana y que le den el resumen mañana. Es imposible. Entonces, estas cosas son romper procesos. La educación online no rompe procesos. La educación online genera contenidos, desarrolla contenidos y crea conceptos. Vamos a comenzar con las reglas de mi clase. Primero, es tu obligación nutrir la clase. Tendrás que realizar al menos 3 comentarios dentro de la videoconferencia para que yo pueda decir que has asistido y estás participando. Es obligatorio que tú contribuyas con tus conocimientos. Es imperante que crees redes de interacción. Tenemos 15.680 personas escuchándonos. Deben haber miles de profesores de lengua, miles de profesores de matemáticas, miles de profesores de ciencias sociales, miles de profesores de lenguaje. Si ustedes se conocen entre sí, pueden comenzar a generar herramientas tecnológicas que han sido probadas de una buena manera para trabajar dentro de su aula virtual. Quiero además que me cuentes por mensaje qué herramienta tecnológica te ha servido y cómo lo has usado. ¿Por qué? Porque nosotros en la educación virtual consideramos que el aprendizaje es colaborativo, nunca es individual. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos las reglas de la clase, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué implica, chicos, aprender desde la virtualidad? Primero, entender que existen corrientes pedagógicas que lo sustentan de una manera muy fuerte. Hace mucho tiempo estudié con una persona a la que queremos mucho en Poliestudios, se llama Pedro Camacho. Y él nos enseñaba que el conectivismo y el constructivismo son los ejes fundamentales para la educación online. A lo largo del tiempo y luego de varios años ya del estudio, he comprendido que además existen 2 corrientes súper importantes con las que debemos trabajar: la neuroeducación y la educación emocional. ¿Ok? La neuroeducación, porque si vos no emocionas a tu usuario, a tu estudiante, no has conseguido el aprendizaje. Y la educación emocional depende mucho porque estás ahí trabajando en rutinas, estás trabajando en procesos, estás trabajando desde la paciencia, desde la coherencia, desde la solidaridad. Y entonces estás manejando muchas emociones también, la frustración del saber que no puedes. Entonces, todo esto se consolida en el aprendizaje virtual. El conectivismo, el constructivismo más ligado al constructivismo social, la neuroeducación y la educación emocional. Todas ellas juntas arman un aparataje que sustenta el aprendizaje virtual, del que tú estás haciendo uso. Entonces, no es simplemente tomar una foto del deber del cuaderno. La educación online no es eso. Tenemos que entender a la educación como un eje central. No es el proceso el que nos interesa, tampoco es el fin, la tarea, no. Es la educación un proceso centrista que está vinculado a la pedagogía, al aprendizaje abierto, a la mediación virtual y a las TICs. Y me preguntarás a mí, ¿y dónde está el docente? El docente es un mediador del aprendizaje.
El docente no es docente en la educación virtual. Y esto debemos comprenderlo. ¿Está bien? Continuamos. Es importante entender que el estudiante y el profesor están en el mismo nivel en la educación virtual. Usted no sabe y el estudiante tampoco. ¿Cómo es esto? Los contenidos, los objetivos o metas y los logros están en el mismo nivel para el estudiante y para el profesor. Esto quiere decir que si yo como estudiante aprendo más o aprendo una técnica mejor que mi maestro, está bien, no ha pasado nada. Esto además quiere decir que si como profesor no puedo resolver un problema tecnológico, tengo la capacidad de comunicar de manera efectiva a mi estudiante que no he podido hacerlo y que hay alguien más que puede hacerlo y me puede ayudar, y ese es mi estudiante. ¿Entiende ahora el nivel? Me ha dado mucho chiste escuchar, por ejemplo, que mis hijos le piden a su docente permiso para ir al baño. En este proceso, en la educación virtual, así sea una videoconferencia, no debemos pedir permiso, porque dependerá de mi capacidad de atención, de memoria, de concentración y del interés que me ponga el docente para yo tomar en cuenta lo que él me está enseñando. Entonces, es importante que entendamos que aquí el docente no tiene figura de autoridad, sino que es un partner que le va a ayudar a consolidar su aprendizaje, es un mediador de conocimientos. El profesor deberá tener claramente específico cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas a conseguir. Yo veo, dentro de mis 15 años de experiencia en la docencia, que hay muchos docentes que nunca planifican una clase, que llegan con lo que encontraron en ese momento y abrieron el libro con lo que pudieron. Esto aquí es muy preocupante. Esto aquí es muy peligroso. Porque si no estructuras tu camino, no existe aprendizaje. En la presencialidad puede ser que con una historia que has contado y luego abriendo rápidamente el libro y te des cuenta cuál era el tema, pueda funcionar. Pero aquí, en la educación online, la planificación es la clave para identificar los logros y contenidos que nos ayudarán a la construcción de significados, las atribuciones de cada uno de los sentidos y un aprendizaje basado en conocimientos, habilidades y actitudes. Cuando nosotros hacemos esto, debemos entender además que juegan mucho las emociones. Y yo les había preguntado a ustedes cómo se sienten, ¿verdad? Y al principio César Palacios me respondió, pues al principio no veía mucho la diferencia. Inclusive pensé que iba a ser más suave enseñar, pero van pasando los días y me estresa la cantidad de trabajo que se suma, que es más de la que normalmente manejo por día. Gracias, César, por comentarme esto, porque en realidad es así. La educación virtual es un proceso súper fuerte, es un proceso nada sencillo y es un proceso que es notoriamente acumulable, por eso tienes que ser súper inteligente. No puedes mandar 40 tareas porque 40 por 30 y por 120 alumnos que tienes serán 1200 tareas que vas a calificar y eso es casi imposible de hacerlo y tu calidad como docente bajará. Por lo tanto, esta no es la forma. En este caso, también nosotros hemos visto que hay plataformas para trabajar, de las cuales ya iremos hablando más lueguito, chicas. Obviamente, Germania, la educación promueve desarrollar habilidades basadas en logros y tienes toda la razón. Cuando nosotros estamos hablando de las habilidades basadas en logros, más aún vamos a tener que fijarnos en esta parte de aquí.
El profesor y el estudiante se encuentran en el mismo nivel. El docente envía una información al estudiante y él tiene que maximizar la información para abstraer el conocimiento y generar una construcción de un significado. Habrá estudiantes que tengan una habilidad innata de obtener esa información y hacer una conceptualización de la misma, pero también habrá estudiantes que no. Y para esos estudiantes tenemos que hacer refuerzos sistémicos que deben ser orientados a las múltiples inteligencias que tenemos para salir adelante. Entonces, ahí estaremos siendo integrales, pero además inclusivos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Saludos, Marco Mera desde Guayaquil. Al 100% el uso de los TICs, ahora nos toca aprender. En realidad, Teresita Espinel, así debemos hacerlo. Alexandra, gracias por estar aquí desde el Colegio Femenino Spellman. También es una ardua labor como maestros, puesto que nos falta conocer las herramientas. Sí, debemos romper la historia, chicos. Es muy difícil estar encerrada en casa y cambiar toda la rutina de nuestra vida. Es así, es correcto, pero el día de hoy tenemos la posibilidad de crear nuestro proyecto de educación virtual y eso nos va a mantener concentrados en sacar adelante a nuestra población vulnerable, que son nuestros chicos. Si usted está más tiempo concentrada en lo que puede desarrollar, menos tiempo le va a dar al miedo, a la tensión, al sufrimiento. Claro, hasta antes de este curso era un poco desesperante no saber qué hacer. Estamos claros, ahora vamos a hablar de nuestro rol como docentes y qué es lo que tenemos que hacer. Natalia Engamarca, gracias. También como padres hay mucha impotencia porque no entienden el tema, que envían las tareas y no hay cómo comprar materiales. Miren, cosas tan sencillas. Chicos, estamos en crisis, no podemos salir y el profesor de arte les manda a comprar colores. No. La educación virtual te puede ofrecer una herramienta donde puedes pintar, tan sencilla como Paint. Pero debemos pensar tecnológicamente. Este es el cambio estructural que necesita el docente. El docente necesita entender que ya no puede pensar desde la presencialidad, sino que debe pensar desde la parte digital o desde las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, nosotros hemos comenzado ya en esta etapa a entender que es una construcción pedagógica virtual, ¿no es cierto? Y debemos entender que la educación es un proceso. Y como es un proceso, vamos a desarrollar la clase como un proceso. Vamos a hacernos 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué información necesita conocer mi estudiante? La segunda, ¿por qué esta información es indispensable? Y la tercera, ¿por qué es importante que la conozca? Vamos a un tema muy chiquito. Los barrios urbanos y los barrios rurales. ¿Qué es lo que en realidad necesita conocer el estudiante? La diferencia entre un barrio urbano y la diferencia entre un barrio rural. Muy bien. ¿Por qué esta información es indispensable? Porque así vas a ver cuando está en la ciudad y cuando está en el campo. Perfecto. ¿Y por qué es importante que la conozca? Porque vamos a hacer una diferenciación entre ciudad, cantón, provincia, pueblo. Vamos. ¿Fue necesario que el estudiante se aprenda las 24 provincias en este momento? No. ¿Fue necesario que aprenda 300 cantones? No. ¿Fue necesario que aprenda la superficie de cada cantón? No. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es coordinar con todos los docentes del grado. Y entre todos los docentes de grado vamos a señalar la importancia de esta temática. Y vamos a identificar las realidades de los chicos para adquirir el conocimiento.
mira, yo sé que Juan, Pedro, Manuel y Miguel son auditivos, pero María, Rebeca y Josefina son kinestésicas o sensoromotoras. Y resulta que Omar, José y Pedro son visuales. Entonces, yo voy a tener que brindar la información desde estas tres formas dentro de mi plataforma virtual para que me logren comprender. Vieron que yo les puse aquí un tema súper importante. Coordina con todos los docentes del grado, porque tú diariamente debes enviar una sola tarea por grado, una. Quizás el día de hoy le toque al profesor de mate, el día de mañana al de sociales, el día subsiguiente al de lengua y el día subsiguiente al de inglés. ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque no podemos saturar las plataformas, no podemos saturar el internet, porque no podemos ser egoístas con el medio, porque ahora no solo nosotros necesitamos el internet. Entonces, todas las cosas debes pensar y entender prácticamente qué es lo que estamos haciendo. Identificar las realidades de los niños y de entender lo de nuestros estudiantes también es comprender si mi estudiante tiene la capacidad de estar todo el día en una computadora o tiene que compartirle con 3 compañeros, con 3 hermanos, con 3 primos. Saber, entender también hasta dónde vamos a llegar con esa información. ¿Dónde se realiza la educación en línea? Este es un tema que a mí me ha parado los pelos de punta en el Ecuador. Porque hay muchos maestros que creen que haciendo una conferencia mediante Zoom ya están en una aula virtual. Y esto no es cierto. Esto es falso. Y no cumple todo el proceso pedagógico. Quiero dejarles muy en claro esto. ¿Por qué debo dejarles muy en claro? Porque están equivocados. No porque yo estoy dando una clase, un seminario online, he conseguido cumplir con todo el proceso pedagógico y el proceso de aprendizaje. La educación en línea suele implementarse a través de entornos virtuales, EVAs, o plataformas digitales. Entre las herramientas más utilizadas están los sistemas de gestión de aprendizaje, los LMS, como Moodle, como Doceos, como muchos otros más con los que podemos trabajar. Pero en este caso, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que una plataforma virtual no es igual a una videoconferencia. Y que usted está fallando drásticamente pensando que porque tiene una conferencia en Zoom y le mandó un deber, el niño aprendió. Pilas con esto. Pilas porque es realmente importante. Tengo preguntas. Mi pregunta es, ¿cómo se puede trabajar con las emociones cuando al no tratarse las clases presenciales no se puede saber fácilmente qué las estudiantes sienten? Si yo pregunto como tú lo hiciste y contestan, se entiende. Pero en el caso contrario, ¿qué pasa con los estudiantes que no pueden acceder a este medio? Sabes, es una pregunta muy dolorosa, porque nosotros siempre hemos ocultado las emociones. Macha, mijita, macha, las mujeres no lloran, los hombres no lloran. Entonces, en momentos como estos, los niños están sonriendo, pero están muriéndose por dentro. Yo te invitaría a hacer pequeñas dinámicas como la que te voy a comentar en este momento, que se llama escriba lo primero que se viene a la mente en el chat. Lo primero, 3 palabras que se le vengan a la mente en este momento, escríbalas en el chat. Por favor, háganlo, compañeros. Cada uno de ustedes que está viéndome en este video ahora, quiero que escriban 3 palabras que estén en su mente y en su corazón en este momento. Vamos. En ese momento, lo que nosotros hemos conseguido, mira, tristeza, desesperación, angustia, dolor, no saber qué sucede con mi familia, estar lejos de mi hogar,
planificación, tiempo de trabajo, preocupación, angustia, amor, estrés, preocupación, trabajo, soledad. En ese momento no vas a decir el nombre. Andrés Isa, ¿por qué estás sintiendo angustia? No. Vamos a hacerlo así. Chicos, sabemos que estamos preocupados, sabemos que tenemos angustia, sabemos que tenemos miedo, pero aquí estoy yo, soy su profe y si quieres puedes mandarme un mensaje por interno y comentarme qué te está sucediendo. Recuerda que te quiero y estoy aquí para ayudarte. Esto nos ayuda a manejar las emociones de una manera adecuada y nos ayuda a fortalecer. Construir un aprendizaje, dice Germania Sánchez, tiene mucho que ver con gestionar los aprendizajes significativos. Enseñar qué hacer en el momento indicado utilizando elementos del entorno. ¡Qué valioso, Germania! Es importante comprender que como docentes disruptivos tenemos que entender la realidad de nuestro alumno. Si nuestro alumno vive en Babahoyo y en Babahoyo la cosa está relajada y aún no entiende que debe quedarse en casa, yo como docente voy a fortalecer el proceso de quedarse en casa y voy a contarles por qué y voy a prevenirles y les voy a explicar y voy a hacer mi labor. Correcto. Agradezco la participación, es un curso importante. Gracias, chicos. Gracias, Manuel. ¿Cómo se hace si no hay acceso pleno a la tecnología? Voy a regresar a esta parte aquí un momentito. La educación en línea suele implementarse a través de entornos o plataformas digitales, entre ellas los EVA o los LMS. Si yo no tengo eso, está bien, muchas escuelas no lo tendrán y muchos docentes no tendrán la posibilidad. Hágalo en un documento de Word, hágalo en un documento de PowerPoint. No tengan miedo. No tenga miedo, reduzca el contenido a lo más poquito posible y que sea precisamente lo que debe aprender. Pero no se quede sin hacerlo. No piense que con mandarle a leer 20 páginas y hacer la copia del libro ha conseguido todo. Por favor. ¿Qué queríamos comentarles? Y lo que les quería comentar en esta etapa es que una plataforma virtual no es igual a una herramienta. Una plataforma es el conjunto de todas las cosas que luego tendrás como uso una herramienta, como un PDF o una videoconferencia o un foro, y esas son partecitas de la plataforma. Un LMS es un software basado en un servidor web que ofrece módulos para que los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de enseñanza. Estos sistemas cuentan con módulos administrativos que pueden configurar cursos, matricular alumnos, registrar profesores, asignar calificación. Las plataformas ofrecen un paquete de herramientas vinculadas en diferentes dimensiones comunicacionales, como un correo electrónico, como un chat, como un foro, como una wiki, como una base de datos, sobre las cuales se pueden desplegar diferentes tipos de actividades, tanto grupales como individuales. ¿Yo puedo mandar a hacer una tarea mediante Zoom? Sí, probablemente sí puedo. Es más, me puedes enviar mediante chat. Pero yo no voy a tener un sistema de gestión documental, un sistema de gestión de asistencia, un sistema de gestión académica mediante este proceso. ¿Cuáles creen ustedes entonces que son las características de una educación virtual, las características de un aula virtual? Por favor, respondan. Francisco Abad, hola Panchito, ¿cómo estás? Claro, él nos dice, mira, hay plataformas como Moodle, como Blackboard, sin embargo son plataformas que requieren computadora, celular, internet,
Zoom podría ayudarnos con conferencias, videollamadas, Google Meet también. Podemos hacerlo hasta en YouTube con un video en línea. O miren, toda la estrategia en Facebook Live. Pero eso no es una plataforma online y esto no es una evidencia válida de aprendizaje. Por lo tanto, aunque sea en Word o en PowerPoint, te voy a invitar a crear tu aula virtual y te voy a explicar cómo hacerlo desde lo más básico. Porque sé que en el Ecuador las realidades son completamente distintas a las que vivimos las personas de clase media o más arriba. ¿Cómo podemos trabajar? Ay, qué buena pregunta, Rubén. Y manejar material para estudiantes con autismo, TDAH, inclusión. Ese es un tema que vamos a dictar recién. Es una capacitación online que se llama Adaptaciones curriculares en el área de matemáticas dentro de plataformas virtuales, pero es un tema que me voy a demorar demasiado explicando. Sí te puedo contar que hay técnicas, estrategias y herramientas para trabajar. Busca por favor en la fundación cadi.org para encontrar mayor información sobre cómo ayudar a personas con TDAH en su etapa de encierro. ¿Cuál debería ser el tiempo prudente que deberían estar los chicos en una computadora? Vean, esto es un tema súper valioso. Es un tema terriblemente importante que ya les voy a decir más luego. Hasta ahora no les voy a poner en esta emoción, pero les voy a contar cuáles son las características que tiene un aula virtual. Lo primero que quiero que comprendan es que un aula virtual debe ser accesible, verificable y testeable. Es decir, miren, yo soy una máquina en el aprendizaje y no tienen ni idea, soy una bestia para hacer aulas virtuales, soy la mujer más bacán y créanme que si ustedes quieren hacer un aula virtual deben hacerla con Verónica Jiménez. Pero la Verónica Jiménez también se equivoca. Por lo tanto, debe tener fácil acceso, debo verificar si funciona y debo probarlo con varios grupos de estudiantes para llegar a un acuerdo de cómo hacer el aula. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos tenido 8, 9, 10, 15 cohortes de estudiantes en diferentes cursos. Pero cada curso va mejorado, va cambiando y vemos qué trabajo sí funciona y qué no funciona en el aula. Entonces, un aula no es un aula escrita en piedra. No, más bien es una aula escrita como un correo electrónico que puedes borrar cuantas veces necesites y volverlo a enviar. Siempre vas a darte cuenta que tu aula virtual va a necesitar contar una historia. Y esto se lo hace a partir del diseño estructural, instruccional, y va a tener ciertas estructuras. Además, va a tener que utilizar metodologías del aprendizaje y va a contar con procesos de adquisición del concepto. Alguna vez un estudiante me decía: Verónica, ¿pero por qué me haces hacer una infografía? Luego me haces hacer un resumen, luego me haces hacer un marco conceptual, luego me haces hacer un cuadro de significados para decirme cuáles son los mitos sobre el abuso sexual infantil. Y yo le decía, porque es así, porque son mitos y como son repetidos miles de veces en nuestra sociedad, tú los asumes como normales. Y necesito que tu mente repita al menos 3 veces que eso no es verdad. Entonces, ahí en ese momento estamos comprendiendo que un aula virtual es móvil y que tendrá que ir cambiando paso a paso sus procesos. ¿Cómo manejar el trabajo colaborativo online? Ya vamos para allácito, chicos. ¿Qué sucede en la asignatura de educación física? Esa es una asignatura donde hay cómo hacer maravillas, chicos. Podrías ponerle un video de bailar, podrías hacer ejercicios de saltar, podrías ponerle que envíe una fotografía saltando,
Podrías pedirle que juegue con sus compañeros en línea a ver quién salta más alto. Hay tantas cosas que se pueden hacer desde la educación online que no debe limitarse. Creo que una de las cosas más importantes que les quiero enseñar el día de hoy es que la educación virtual te permite hacer cosas maravillosas. Te permite crear y desarrollar procesos. Vamos a continuar. ¿Qué debemos de entender en una aula virtual? Lo primero, chicos, la clase virtual no debe durar más de 25 minutos. 25 minutos de una videoconferencia es más que suficiente. Acuérdate que en las aulas virtuales manejamos el 3x1, es decir, si tuviste una hora virtual es como que hubieses tenido 3 horas presenciales. He visto instituciones educativas que suponen, qué terrible, que el estudiante tiene que estar desde las 8:30 de la mañana o desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde sentada viéndole a la profe conversar. Esto está muy mal. Es importante tomar una lista de asistencia. Miren lo que yo hice ahora en Facebook y les hice lo mismo en Zoom y lo mismo les hice en YouTube. Les dije que si ustedes no dan me gusta, yo no voy a poder entregar un certificado. Esa es mi forma de tomar su asistencia. Todo el tiempo dentro del aula virtual debes invitar a los estudiantes a tomar la palabra. Cada vez que yo leo un chat, una pregunta y les respondo, ustedes están tomando la palabra. Puedes jugar con cosas como que te indiquen su trabajo en la cámara cuando son muy pequeñitos, como los niños de cuarto, tercero y segundo de básica. Es momento de ir comprobando cómo van avanzando y con ellos podrías inclusive pedirles que te indiquen cómo vas trabajando mediante su cámara. Una de las cosas importantes es que dentro del aula virtual debes incentivar a que realicen ejercicios cortos de aprendizaje y estimular su conocimiento con actividades interactivas. Para esto es importante que planifiques tu clase. Si no hay una planificación, lastimosamente no vas a buscar una herramienta a este momento mientras hablas conmigo, googleas una herramienta y le copias sin haber probado. Esto es muy importante que lo entiendas. Este es un ejemplo muy chiquito que les he puesto aquí, que espero que lo vean, de un aula virtual que se llama Evaluación Neurocognitiva. Quiero que entiendan cómo deberían presentarla en un Moodle. Esta sería la forma correcta y adecuada de presentación. En un Blackboard también podría ser, en Dokios también podría ser de esta misma forma. En un Word, en un PowerPoint, podrías vincularla y no necesitar estar conectado en línea. Para los niños de escasos recursos económicos sería genial poder hacerlo así y mandarlo por email. Información, que es la información que debe conocer el estudiante. Foros, una manera de interactuar y hablaremos más luego de los foros y cómo hacerlo. Tarea, qué tarea les vamos a enviar y una evaluación que siempre debe ser cuantitativa. En este caso, esta es mi recomendación. Aquí en el otro lado vas a ver las insignias, los participantes, las competencias desarrolladas, las calificaciones, las áreas personales donde se van describiendo los chicos, el calendario de pruebas, de notas, de actividades y de deberes. Y recién en este momento podemos decir que estamos educando online. No, definitivamente utilizar el Zoom como lo estoy haciendo ahora no es educar online y menos aún en niños y adolescentes. ¿Qué puedes hacer con estudiantes que no tienen acceso a cuentas de correo? Pedirles a sus papás que generen una. Blackboard, computadora, celular,
Sí, es para gente que tiene mayor cantidad de recursos. Exacto, deben tratar de ser lo más sencillas posibles para que todos puedan acceder, Andrea, como tú me estás comentando. Saludos desde Manta, me dice Luis Rafael Rodríguez. Saludos gigantes para ti. ¿Es conveniente que se trabaje la asignatura de educación física en una plataforma? Sí, no le veo problema. Es más, te agradecería mucho si lo haces porque hay tanto sedentarismo. Los niños solo están viendo películas, están acostados, están sedentarios y están sentados 7 horas frente a la computadora porque a alguien muy inteligente se le ocurrió decir que esa era la manera. Entonces, si tú me ayudas de esa forma y me ayudas a generar movimiento en los niños, te agradecería mucho, Marjorie. Creo que tienes una labor súper especial en este momento y es ayudar al movimiento de los niños. Con los niños de educación básica elemental, mientras más juego, mientras más gamificada sea el aula, mucho mejor. Cantar, ver el YouTube con canciones del abecedario, poner herramientas, APIs sobre el abecedario, va a ser genial. Ayudarles a hacer la lectura. Todas estas cosas son tan sencillas, son mucho más fáciles con los niños más pequeños porque todo es mediante juego. ¿Cómo detecto que el tema impartido quedó claro con los estudiantes? Eso quiero responderte más luego, pero te voy a dar un adelanto, Tomás. Debemos utilizar encuestas como Google Forms para preguntarles a los estudiantes sin necesidad que escriban quiénes son, porque es necesario que lo logren comprender. Y la única persona que va a ver si consiguió el aprendizaje es él. ¿Está bien? Ok, continuamos. Chicos, viene un tema fundamental. Y es un tema que a mí me ha roto la cabeza en este tiempo. Continuamos. ¿Sí? ¿Por qué me he roto la cabeza en este tiempo? Porque el docente en la educación virtual es un mediador. No ejerce poder. No ejerce poder. Siéntate, quédate quieto, no molestes, haz silencio. No, eso no existe en la educación virtual. Tienen que tomar en cuenta que usted tiene la posibilidad de silenciar el micrófono de los participantes y eso está muy bien, si es que usted considera meritorio. Es más, miren, yo en este momento les silencié a todos antes de que ingresen, porque siempre hay el despistado que deja abierto el micrófono. Pero usted no ejerce poder como mediador docente en la educación virtual. Entonces tiene que romper ese paradigma. Tiene que ser drásticamente un docente inclusivo. Necesitamos una persona que esté formada continuamente, que sepa diseñar y poner estrategias pedagógicas acorde a sus competencias, que tenga un dominio de la asignatura de su especialidad y sepa cómo coordinarlas con los equipos, que tenga un uso de tecnologías de información y comunicación. Y vean, yo sé que no nos han enseñado, que no nos han capacitado, porque es verdad, en el Ecuador esa es la última pregunta que recibo para capacitaciones, es la última, les juro. Es más fácil que me pregunten cómo ayudar a una persona con dificultades del aprendizaje, con TDAH, que me digan, Verónica, necesitamos una capacitación en tecnologías de la información y la comunicación para el colegio. Es súper difícil y les comprendo. Y les comprendo porque hay problemas más inminentes y más fuertes, drogadicción, embarazo escolar, que atañen más. Pero si usted no logra utilizar las tecnologías, no es un docente del siglo XXI y eso debe comprender. No tiene que tener temor a la evaluación frecuente, no debe tener temor a la formación. Miren, a mí me pareció muy triste el día de hoy, me llamaban y me decían, es que me acaban de obligar a asistir a su capacitación. Y le decía yo, vea señora, tranquila, no asista, dígale que no hubo. Porque esto no es obligado. Cada quien
la persona que desea aprender y fortalecerse y formarse continuamente estará más actualizado y mucho más competente laboralmente que los otros. Los otros se irán quedando y serán poco atractivos en el mercado laboral, mientras que la persona que domine su conocimiento y sea inclusivo estará mucho mejor y va a tener una alianza mucho más fuerte dentro del proceso de la docencia. Veamos qué es lo que me dicen ahora. Tengo una pregunta. Obviamente, todos los padres ahora hay una imagen muy chistosa, chicos, donde le ven a una mamá haciendo los deberes en una computadora y le dicen, ¿y ahora cómo se sentirá la señora que le daba haciendo los deberes en la casa? Y yo me mataba de la risa, porque en realidad yo les veo desesperadas en el chat de los padres de mis hijos, desesperadas. Conéctense, se acabó, comiencen de nuevo. Esa no es la idea de la educación virtual, chicos. La idea de la educación virtual es un proceso autonómico, independiente, que el niño conozca el procedimiento y que todos los días se haga de la misma forma para poder comprender. ¿Cómo funcionan las adaptaciones curriculares en las aulas virtuales? Tal y como funcionan en la vida real. Tú vas a reducir o vas a hacer un trabajo exclusivo para tu estudiante y le vas a mandar por correo interno. ¿Qué asignaturas son las más difíciles para trabajar de forma virtual? Creo que las asignaturas donde tienes que cumplir procesos súper exactos como gastronomía o todo lo que es manualidades es un poco más complejo porque tocar, sentir es algo más difícil desde la educación online. No, las matemáticas definitivamente no. Las matemáticas son un proceso muy fácil porque si no le entiendes al profesor le puedes dictar 3 o 4 videos de otros profesores diciendo lo mismo, que sí le van a explicar mejor que lo que tú estás haciendo y eso no está mal. ¿Puedes implementar exposiciones en un aula? Me dice Sujay Veloz. Sí, por supuesto que sí puedes hacerlo. La exposición mediante un video cargado en YouTube, mediante un video mandado por WhatsApp, puede ser una muy buena idea. ¿Cuáles son las formas de llegar más rápido? Y es que ahí, Wendy, no me has entendido. La educación online no tiene rapidez, no es de llegar rápido al objetivo, sino de cumplir procesos. Ok, voy a terminar esta ronda de preguntas para continuar. ¿Y qué más tenemos el día de hoy? Ah, mira, contextualizar es la labor del docente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la educación online contextualizamos la información brindando contenidos específicos y técnicas de asesoramiento cuando no lo han entendido. Pregúntame, estoy aquí para ti, cuéntame cómo puedo ayudarte. Debemos hacer algo como integrarlos a conceptos de su realidad para que logren entender el concepto dentro de un contexto general. Como les decía, es importante brindar esta información de una manera sistémica, con un proceso constructivo social, basado en las neuroemociones, en la neuroeducación y en las emociones. Por tanto, mientras más real sea el concepto, más fácil es la adquisición en el mundo virtual. El docente, como característica principal, es aquel que vincula. Nosotros no estamos hablando en este momento, no estamos hablando de un docente que extrapola, usted por un lado y usted por el otro. No, estamos hablando de la unión más linda que puede haber. Tenemos que brindar retroalimentación de su proceso de aprendizaje. Manifiesta tus emociones con emoticones, por ejemplo. Ahí les puse el de aplausos, también el guiñito del ojo. Estás haciéndolo bien, estás vinculándote, estás haciendo sentir lo más importante de la educación virtual. ¿Qué es lo más importante de la educación virtual, chicos?
es hacer sentir calidad y calidez. No estás solo, no estás abandonado, estoy aquí junto a ti. Y finalmente, hacer un asesoramiento integral de lo que has aprendido. Además, vas a fomentar el desarrollo de habilidades metacognitivas, mejorará su lenguaje y mejorará su pensamiento. Es decir, lo que estábamos hablando con la pregunta, generas un proceso de aprendizaje autónomo. Por mucho que se metan las mamás, por mucho que se mete el papá a la educación virtual, y hasta he visto profesores que dicen, papitos estarán atentos porque ya voy a entrar al aula. Estamos equivocándonos en los procesos porque la educación es autonómica. Quizás los primeros 2 o 3 días sea importante que la mamita o el papá le enseñe a aprender la computadora, a ingresar su usuario, ingresar su contraseña, pero en estos millennials ni siquiera sería necesario. Lo importante es que usted adecúe el proceso, es decir, que como mamá, como papá les hagan dormir temprano, bañarse temprano, desayunar temprano, asistir a sus clases, cumplir sus materias. Entonces, en ese momento estamos hablando de las habilidades metacognitivas y además estamos hablando de cómo vamos a mejorar su lenguaje y su pensamiento. Veo a los papás desesperados en el chat mandándose la información que la docente ha querido hacer, bla, bla, bla. No sirve. Esta educación no sirve. Usted tiene que ser crítica. Tiene que mandar lo que puede mandar, lo que sus niños van a hacer. Usted no puede ni debe hacer que el proceso sea hecho por los padres, porque los padres no están aprendiendo, sino los hijos. He estado brava el día de hoy con este tema, pero es que en realidad, chicos, hay que comprender que el docente en la educación virtual no ejerce presión para aprender. ¿Ven esa imagen donde está el profe ahí parado atrás viendo cómo el alumno encadenado aprende? No, no es la idea. La idea no es que te pidan permiso para ir al baño. La idea no es que te pidan permiso para sacar la mochila, la regla de la mochila, porque no es la idea. La idea es que sea un aprendizaje autonómico, que si no te escuchó en la videoconferencia, tenga el material necesario para revisarlo después. El docente no busca la competencia, sino la interacción. Usted me ha escuchado a mí dentro de esta aula decirle, el primero tiene un punto. El primero que me responda se gana un abrazo. No. El docente en la educación virtual busca que interactúes y por eso te puse como regla inicial, genera grupos de interacción de conocimiento. Quizás hay muchos docentes que estén viviendo la misma experiencia que tú. El docente además brinda calidez en el conocimiento. Juanita, ¿no me entendiste? Pero te quiero repetir que estoy aquí para ti y que en realidad la educación virtual es importante y que las formas como las utilices van a hacer que rompas esta gran pared que se ha formado en donde los docentes están trabajando con los padres de familia en vez de trabajar con los estudiantes, ¿no es cierto? Vamos a responder preguntas, porque si no voy a tener 3,000 al final. ¿Cómo podrías saber, me dice Guillermo Rodríguez? Verónica, ¿cómo podrías saber si la materia requerida fue captada y no solo presentada para cumplir, ya que este es el problema que se presenta de manera presencial? Evaluaciones cualitativas, chicos. Evaluaciones cuantitativas y evaluaciones cualitativas en la educación virtual son necesarias cada vez que haya terminado un tema. Un cuestionario en Moodle, un cuestionario realizado en un Word, una prueba realizada en Google Forms, serán grandiosas ideas, chicos. No puedes quedarte calladito y pensando que sí creo que lo logré porque hoy me puse guapísima, planifiqué mi clase, les expliqué y todos participaron, entonces sí lo logré. No es así.
En la educación online o pruebas el conocimiento, no hay otra forma. ¿Qué plataforma es la que se está presentando? ¿Cómo creo una página así? Mira, esta no es una plataforma, Kimberly, esto es Zoom. Y Zoom solo es una videoconferencia. Esta no es una plataforma. Esta es solo una partecita chiquita del aprendizaje que debe ser completo. Es decir, el aula virtual sería una representación de varias escenas innovadoras que permitan al alumno interactuar para que se sienta en una existencia real. ¡Qué lindo concepto, Rosa Heredia! Te felicito, lo estás haciendo de maravilla. Has captado muy bien esta capacitación. Ya vamos a hablar sobre qué podemos hacer, compañero que usa una Lenovo, para utilizar una evaluación, para realizar una evaluación. Saludos desde San Borondón. Hola chicos, por favor quédense en casa. Otro compañero, saludos de San Borondón. Hola, por favor quédense en casa. Ok. Gracias por contestar mi pregunta. ¿Hay alguna manera en la que se puede verificar que la enseñanza está generando un aprendizaje? Sí. Voy a cerrar en este momento las preguntas para continuar. Sí. Google Forms, Questions, Questionnaire QA se llama. Podríamos utilizar cualquiera de ellas para hacerlo. E inclusive podrías mandar un correo electrónico para que te respondan las preguntas. Esta no es un problema con el que debemos manejarnos. Ok. Los docentes dependen de su intuición. Esta es una cosa que quería decirles y que desde el domingo estuve pensando, ¿cómo les digo sin herir susceptibilidades? Chicos, sean intuitivos. No hagan cosas que, por Dios, o sea, ¿en qué cabecita entraron? Tienen que ser muy conscientes de lo que están pidiendo. Una profesora de arte no puede pedir materiales de arte y exponerles a los niños a salir. Un profesor de educación física no le puede decir, ok, anda a comprar una soga para que saltes soga. Debes tener habilidades y destrezas que te permitan hacer cosas con los elementos que tienes en el hogar. Habilidades, conocimientos profesionales y entender que no todos van a cumplir el proceso y por eso no son malos. Tuve una triste historia. Me mandaron un comunicado que decía, Juanita no asistió a la videoconferencia. Por tanto, tiene una falta justificada, porque ya sabemos por qué. No. En el aula virtual eso no es importante. Es importante saber cómo haremos para que Juanita pueda recategorizar ese conocimiento con un módulo de reajuste académico. Es decir, qué pena, lamentamos que Juanita no ha asistido a la videoconferencia y mañana tendrá que hacer cosas. Correcto, esa es la forma, porque respetamos la autonomía. Sabemos que no todo el tiempo, chicos, no todo el tiempo hay buena señal de internet en Ecuador. También sabemos que no todo el tiempo los niños tienen la libertad académica porque hay padres alcohólicos, hay problemas en el hogar, puede haber una violencia intrafamiliar en el Ecuador, es algo tan normal. Y no todos los niños van a estar todo el tiempo activos en línea. Miren, pueden tener COVID-19 y no estar en línea todo el tiempo. Libertad académica. Libertad académica. Tienes hasta el día viernes para presentarme la tarea. Veo los profes desesperaditos. Mándenme 1 hora. Tienen 15 minutos para hacer esto. Tienen 5 minutos. No, chicos, no. Porque habrá tareas que te lleguen más tarde y no necesariamente porque el estudiante no quiso hacerlo, sino porque no pudo hacerlo o porque la conexión no estaba buena. Juicio profesional del docente, por favor, tenga juicio profesional. No me estaré exagerando mucho. No creo que estoy haciendo las cosas muy bien. Los niños están molestos.
Los niños ya solo me responden ya, profe, sí, profe, y ya no interactúan conmigo como en el inicio. ¿No estaré siendo muy exagerado? El juicio profesional es súper importante en momentos de crisis. Docentes disruptivos dependen de su intuición. El proceso entonces es: profesor decide qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. ¿Lo decidirá la ministra de Educación que me ha dicho que termina el libro este mes? No. ¿Lo decidirá mi rectora que ha dicho que tengo que hacer 7 temas del día de hoy porque nosotros ya somos expertos en esto? No. Usted avance a su propio ritmo, porque es su obligación, y cuando le toque cotejar el aprendizaje, usted va a saber hasta dónde llegó. Tengo una profesora que en un mes les enseñó las tablas de multiplicar a los chicos. ¿Creen que aprendió? No, no aprendieron, ninguno. ¿Qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar dependen de su juicio profesional y de su ética como docentes? Esto para mí es súper importante que logremos entenderlo, y esto para mí es súper valioso para hacerlo, ¿no es cierto? El docente busca el docente, todos ustedes son ellos, mejorar la calidad del aprendizaje. Nadie les ha obligado a estar aquí, y lo están haciendo, y están trabajando, y están comprendiendo, y están entendiendo qué deben hacer desde la educación virtual. Y lo primero que debe hacer el docente para mejorar la calidad del aprendizaje es entender las necesidades particulares de cada niño. Tú sabes que hay niños que no han comido el día de hoy, y que no es lo más importante la educación virtual, y que hay madres y padres que estamos lejos de los niños, y que en este momento quizás hacer un deber no sea lo más importante, sino pensar si mamita o papito que están en cuarentena están bien. Entender las necesidades particulares e incluirlos en las características de la asignatura va a ser de vital importancia. Quiero que entiendan algo. Quizás a mí, en esta clase con 15.860 estudiantes que me han manifestado estamos en línea en todos los medios, quizás a mí me ha funcionado este modelo porque yo estoy con viejos, con gente mayor, con adultos, ¿no es cierto? Pero este modelo probablemente no sea el más viable con los niños. Lo que funcionó en mi clase probablemente no funcionará en otra clase. Entonces, ¿qué debe entender el docente? El docente debe entender que da una educación formativa que no es de ninguna forma contenido acumulativo y que busca mejorar la calidad del aprendizaje. No es, por tanto, una evidencia lo que buscamos, sino desempeño. No es una nota la que necesitamos, sino una medición cuantitativa de la adquisición del aprendizaje, y que debemos entender que debemos realizar un ajuste académico en un proceso continuo. ¿Me cacharon? Estuvo fácil, ¿no es cierto? Como docente formamos, no brindamos contenido acumulativo y buscamos mejorar la calidad del aprendizaje. Ahí, en realidad, somos docentes disruptivos. Estamos rompiendo barreras. Motivar siempre el logro de cada estudiante, por pequeñito que fuera. Está muy bien. Héctor Aguirre, es lo correcto. Patricia Prado, gracias por estar aquí. En el área de psicología, ¿qué tan viable es adaptar herramientas tecnológicas para el mejoramiento y el entendimiento de niños y adolescentes? Muy fácil. Verán, desde hace 15 años atrás, el Poli da terapia online a pacientes en Estados Unidos, España, y es muy viable. Desde la psicología, Luis Guillermo Vélez, puedes hacerlo y funciona muy bien.
Está bien poner un video corto y luego pedirles que pongan retos matemáticos. Está excelente, estás haciendo el uso de 2 herramientas y eso va muy, pero muy bien. Felicitaciones. Ahora, miren lo que vamos a hacer en este caso. Quiero que logremos comprender qué incluye una clase virtual exitosa. Primero, ya hemos hablado toda 1 hora y media de un docente, de quién es un docente, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya sabemos que nuestro rol es brindar calidez. Necesitamos tener un docente cálido. También hablamos algo súper importante que es tener información estructurada, súper importante. Si no tenemos una información estructurada, la clase online no funciona. No es llegar y sentarte y hablar, no. Es preparar tu clase súper bien para que puedas entender los contenidos de su aprendizaje. Debemos tener foros colaborativos, obvio. La educación online, ¿se acuerdan que les decía que estamos en un mismo nivel el docente y el estudiante? Pues sí. Es de vital importancia la participación de foros, chats, donde ellos vayan conversando y diciendo lo que están entendiendo, cómo lo han comprendido o el resumen de las estrategias que les hemos enviado. Miren, tan sencillo como esto, cuando yo les dije aquí que me escriban, me hicieron una pregunta y una compañera no logró entender un proceso y pude aclarar la información. Es realmente válido hacerlo. Como siempre, tener un plan de clase. Si no tienes un plan de clase, no tienes educación online, tampoco educación presencial. Pero desde la presencialidad se puede disimular un poquito lo que en la virtualidad es imposible. Es necesario tener una tarea diaria. Coordina. 10,000 veces. ¿Cuántas veces sea necesario? Chicos, es de vital importancia coordinar el aprendizaje. No puedes mandar 5 tareas, 3 tareas, 2 tareas en la virtualidad, solo una. Imagínate que a los docentes, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, Poliestudios les manda una tarea semanal, una. Y en casos extremos, una diaria. ¿Por qué creen que se hace esto? Porque la educación virtual es 3 veces más difícil que la educación presencial. ¿Estamos claros? Sigamos. Las clases en línea son diferentes a las presenciales. Máximo 25 minutos si la clase presencial dura 60 minutos. La virtual dura 20, 3 por 1. Máximo 25 y estamos tomando en cuenta que habrá un momento de apertura, de conversación, de risas, de videos, de jueguitos para que dure esos 25 minutos. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Muy bien. Está bien poner un video corto, sí, ya había respondido eso. Y en matemática, cuando se requiere ver que entendieron procesos de solución, si requerimos de eso, lo correcto sería hacer una pruebita. Espérenme, voy a tomar un poquito de agua. Mil disculpas. En este caso, sí debemos hacer pruebas, sí. Siempre en la educación virtual necesitamos comprobar el conocimiento. El conocimiento se comprueba por cada tema de aprendizaje dado. No se hace una prueba acumulativa a menos que sea un proceso de graduación. Disculpe, con niños iniciales en lo que es educación física, por ejemplo, se puede enviar varios ejercicios y cada ejercicio con 4 repeticiones. Sí, sería lindo, Cris. 4 saltos, vamos a hacer roles en la cama de la mamá, ten cuidado de no lastimarte, aleja los objetos peligrosos. Mientras más explícitas sean las reglas,
será mucho mejor para todos. Claro, la educación virtual es más pesada que la presencial, Melanie Camacho. Estoy muy de acuerdo contigo. Por favor, Berito, ¿me puedes indicar cuál es el tiempo y cantidad de ejercicios que se deben realizar en páginas de aprendizaje interactivo? No menos de 5 minutos y no más allá de 15 minutos en una página. No más. No es necesaria nada más. ¿Y qué tan bueno es esto? Sí, es una parte de la gamificación del aula, pero he visto profesores que les mandan a jugar todo el día en una página, y eso no es educación online. ¿Qué se puede hacer cuando los padres de familia comentan que los estudiantes no tienen acceso a la computadora mientras ellos no estén presentes? Verán, cyberbullying, cybersexting, tanta maldad hay en el mundo que hay muchos padres como yo que no les dan acceso a la computadora a sus hijos, más aún yo que estoy en este medio y les puedo decir que no. En este caso, yo les recomiendo en serio que analicen bien en qué momento les mandan entrar en Facebook. ¿Para qué? Hay cosas que no se pueden hacer. Yo preferiría siempre que les mandes un correo electrónico o un WhatsApp a los papás que ya ves que tienen esta dificultad porque ya han vivido algún proceso que no está bien. Y también debemos respetar, como docentes inclusivos que somos, las individualidades, ¿no? Y Pati Amera, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy fuerte. En la educación virtual, ¿cómo abrir un diálogo sin forzar cuando nuestros niños e incluso adolescentes no están acostumbrados? Ah, es que hemos cambiado. Es que la vida nos ha cambiado. Y sí, ayer quizás no hablabas, pero el día de hoy te toca y esta es la manera. Y quizás podríamos comenzar haciendo un jueguito de caras y gestos y activar todas las cámaras y pedirles que todos hagan la mueca más fea que han podido y lo logramos, ¿no es cierto? Depende de tu ingenio como docente utilizar estas herramientas para expresar las emociones. Chicos, pónganme un emoticón señalándome cómo se sintieron cuando les dijeron que debíamos quedarnos en casa. Háganlo ahora. Estoy esperando sus respuestas. ¿Podemos hacer uso de cualquier tipo de recursos, así sean informales? Me pregunta Natalie Aules. Verás, Natalie, no hay recursos formales ni informales en la educación online. Todos son recursos y herramientas tecnológicas. Y todos los puedes tener, porque cada uno de ellos genera una experiencia de aprendizaje muy válida y de conocimiento alto. ¿Es posible utilizar las redes virtuales? Sí, puedes hacer un grupo cerrado que se llame Cuarto de Básica y donde trabajas ahí como una plataforma de Moodle o como una plataforma de Docs. Está muy bien, es lo correcto, podrías utilizarlo, Kimberly. Es una excelente idea para las personas que no tienen recursos económicos para ponerse en una plataforma. Aunque tendrías un registro de evidencias, este no sería tan completo, sin embargo, puedes hacerlo. Profesora, Manuel Martín me dice, profesora, nuestra experiencia en la semana anterior en el caso de la oferta de educación para jóvenes y adultos es excelente. Los estudiantes, aún con sus limitaciones de tiempo y saberes, hacen un esfuerzo increíble para enviar sus tareas en la semana. ¿Tiene usted experiencia en este tipo de ofertas? Sí, ese es mi fuerte, Manuel. Brindamos calidad y calidez a adultos y a jóvenes en una plataforma con más de 350 aulas virtuales que se llama Poliestudios. Pueden buscarla como www.poliestudios.org y ahí van a encontrar toda la información. Es más, damos unas capacitaciones mensuales gratuitas
en educación y en psicología de manera presencial para cuando ustedes deseen. Marjorie me dice, si hablamos que la educación virtual tiene que ser un proceso con calma, es correcto que apenas se acabe la clase se pida a los estudiantes que se envíe lo realizado en este momento. ¡No! Voy a hacer un no gigante. No, 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 no. No. No es correcto. No es correcto porque rompes todo el paradigma de la educación virtual y quitas al lado el constructivismo social y el conectivismo por pasar a la presencialidad de déjeme le reviso el cuaderno. Y eso no está bien. Y no es lo correcto. Gracias por esa pregunta, Marjorie. Verónica, saludos del Colegio Femenino Spellman. Saludos, chicas del Spellman, espero verles pronto. ¿Hay alguna página o link para compartir estos mensajes simultáneamente a través de emoticones? Sí, hay muchas formas de hacerlo, pero si tú tienes vinculado, por ejemplo, a una plataforma Dockers o una plataforma Moodle, el Facebook, vas a poder ir generando también pequeños conocimientos para la comunidad. Ok, chicos, vamos aquí. Terminemos este proceso porque ya está bastante largo. Siguiente pregunta. Aprobar es probar. Quiero que entiendan que en la educación virtual es obligatorio medir el conocimiento. Se puede medir el conocimiento mediante una tarea, mediante un cuestionario, mediante una prueba, mediante una encuesta, mediante el ejercicio de un foro, mediante la expresión de los estudiantes. Hay tantas maneras cualitativas y cuantitativas para desarrollar el conocimiento y comprobar el conocimiento que usted no tiene limitaciones en la educación virtual. Un estudiante aprende de distintas maneras. Es importante que usted sepa qué tipo de estudiantes tienen en su aula virtual. Visuales, auditivos, sensoromotores, kinestésicos. ¿Cuál es de este estudiante mío que no está logrando aprender y qué tipo de información debo proveerle para que lo consiga? No todo es bueno, tampoco todo es malo. Entonces, Vero, como no aprendieron nada, ¿voy a borrar todo? No vas a borrar todo, vas a borrar lo que no dio resultado. Por ejemplo, el documento al que nadie ingresó, por ejemplo, el documento que les causó confusión o aquella actividad que no se logró conectar y generó un problema de desconexión con tus estudiantes. Entonces, desarrollo el aula, la pruebo y la corrijo. Eso va a ser súper importante para que ustedes logren cumplir con su gran meta. ¿Estamos claros? Para hacer una buena evaluación online, las preguntas deben ser súper cerradas, ¿sí? No. Si usted hace una pregunta donde la respuesta es los monos son 5 y un niñito escribió lo monos son y escribió 5 en número, el cuestionario ya le dice que está mal la pregunta y estaba bien. Entonces trate de hacerles las preguntas cerradas o preguntas de selección múltiple que pongan a prueba el conocimiento. Y hay muchas herramientas con las que pueden trabajar. Hot Potatoes, por ejemplo, sería una gran idea para este proceso. Riesgos de las pruebas en línea. Hay muchos, como que entre todos los guambras en el copia. Y eso es normal, y eso es simple, y eso es fácil de hacer. Y hasta uno creo que lo ha hecho alguna vez en su vida, preguntándole a algún compañero cuando no entendió algo. Pero las pruebas en línea tienen más riesgos como docente. Primero, no ser objetivos y pensar que el estudiante se imagina lo mismo que nosotros pensamos. Segundo, creemos que es un docente bien malo. Es un maldito este profe. ¿Por qué?
porque hace preguntas como las que les decía, ¿no? Escriba en 3 líneas qué es la sociedad capitalista y el guagua escribe un es en vez de un, y ya el profe le puso mal en la pregunta porque en el libro no decía así. Entonces, no sea malo. Cuando estructure una prueba en línea, no sea malo, respete el contexto, sea claro, no busque precisiones. No busque precisiones porque no todos hablamos igual, no todos hablamos de la misma forma y no todos tenemos el mismo uso metalingüístico. Entonces hay que trabajar con la flexibilidad. La calidad del aprendizaje del estudiante está directamente relacionada con la calidad del docente. De la enseñanza, si queremos mejorar el aprendizaje, debemos mejorar la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si vemos ya que en la prueba no nos fue bien, definitivamente fue una terrible prueba, lo correcto en este caso sería pensar en qué proceso de mi aprendizaje virtual se quebró el conocimiento, se rompió el conocimiento y fallamos. Entonces, para mí es súper importante que entiendan esta parte, que estamos centrados en el conocimiento y estamos centrados en este desarrollo de actividades. Vamos a propiciar el cambio. Quiero que entienda que usted debe abrir la puerta a la creatividad. Análisis, ensayos, resúmenes, infografías, escritura libre, que nos hagan una canción, que nos escriban un cuento, que hagan un video animado. Son tantas cosas fáciles que podemos hacer. Y aquí les pongo un ejemplo de la primera aula que tuve hace más de 7 años atrás, que era un aula para enseñarles a los profes cómo atender a pacientes con TDAH. Y en ellas yo puse 5 tipos o 7 tipos de herramientas, nunca se lograron aburrir. Todo fue un reto tecnológico. Todos mis estudiantes decían, hemos aprendido más de tecnología, profe, qué bestia, yo no sabía que había tantas herramientas. Sí, esa es la idea. La idea es que usted no se quede en Word, PowerPoint y Paint, sino que haga un poquito más allá, haga un esfuerzo investigativo para llegar más adelante. Listo. Para mejorar la efectividad, los docentes deben tener los objetivos de aprendizaje y desempeño claros. Es decir, iniciar una retroalimentación específica en medida de los objetivos. Como un docente disruptivo que es usted, lo que yo le voy a pedir es que la clase que planificó la mida cuantitativa o cualitativamente en cuanto adquirió el aprendizaje del estudiante y así pueda lograr entender qué módulo va a modificar para el siguiente grupo o el siguiente curso que le toca la clase mañana. A ver, y aquí viene el tema más duro, educación online versus tareas. Recuerda, no es igual educación presencial y las tareas no se parecen en nada. No se deben enviar 20 tareas al día, ya les he contado esto todo el tiempo. Se debe enviar no se debe enviar una tarea por materia, no. Se debe enviar una tarea que abarque lo comprendido, aprendido con todos los docentes. ¿Te imaginas lo que significa recibir 1200 correos de sociales, lenguaje, matemáticas, inglés todos los días? Vos como docente me estarías engañando si me dices que les calificaste. Es mentira. No mientas. No mientas, no generes demasiada información que no vas a poder calificar. Reúnete con tus compañeros y planifiquen qué tarea le toca de la semana a cada uno de ustedes.
Planifica las materias con tus compañeros, destinen el tiempo de su tarea y permite que todos los saberes sean integrados, es decir, mate, lenguas, sociales, naturales y hasta inglés. Todo es posible. Desarrolla proyectos creativos. Hay colegios que están en una onda muy genial, que ahora hacen un proyecto semanal en vez de tareas todos los días y que incluyen todos los saberes. Entonces me parece una idea genial que tus estudiantes puedan crear proyectos digitales que les permitan demostrar su conocimiento. Y para eso, al final de esta clase te voy a dar algunas herramientas con las que a Poliestudios le va súper bien. ¿Listo? No es educar online tomar la foto del deber. Y tampoco es una evidencia. Pilas con eso. He visto a 1.000.000 de docentes pidiendo tomar la foto de los deberes y después en el WhatsApp dicen, pero por favor no me mande de un celular tan baja calidad, mándenme mejor, tomará bien la foto. Chicos, estamos en una educación online, pueden compartir un documento digital. Y ese sí es una evidencia porque sabes a qué hora te llegó, cómo fue el documento, si el documento fue abierto por 1 o 100 personas, sabes todo. Y a cambio de eso tenemos profesores que están exigiendo fotografías ridículas. No tienen otra palabra. No pueden hacer eso. No deben hacer eso. Imagínate, una fotografía es 40 veces más pesada que un documento en Word. Y en este momento de crisis, que nosotros estemos utilizando los recursos por no pensar un poquito más allá, me parece inhumano. No es lo correcto. Steffi Morocho me dice, ¿todos los registros necesitan ser virtuales para hacer educación virtual? Sí, Steffi. No puedes mandar a hacer cosas presenciales para trabajar en educación online. Ese es un error. En tiempos de COVID-19 he generado esta idea que me parece súper chévere y quisiera que todos ustedes lo puedan usar. El día lunes, como trabajo en grupo, van a crear una wiki sobre el tema que ustedes decidan, sobre los animales domésticos, sobre las características del gobierno de Plaza. El martes desarrollamos un foro de Facebook y hablaremos sobre estrategias para el cuidado ante el COVID-19. El miércoles en tu WhatsApp con grupos de 3 comenten la clase de Ciencias Sociales. El jueves publica una fotografía de la historia del Ecuador y explica qué sucedió en ese tiempo. El viernes descubre una infografía en Pinterest y compártela para exponerla el día de mañana. Los foros, los trabajos en grupo son vitales en la educación online. Y veo a full docentes que no les paran ni bola y que creen que estar hablando todo el tiempo sin escuchar lo que los otros dicen está bien. Pilas con eso. Herramientas para un libre pensador. Si vamos a mandarles a hacer deberes, deben ser en herramientas tecnológicas y hay libres pensadores. Por ejemplo, PDF Candy es una herramienta que les va a ayudar a bajar y a descomprimir documentos súper bien. Issuu es una herramienta que les va a ayudar a generar boletines de prensa, revistas, pueden colgar inclusive una monografía y no saturar una plataforma. Pueden utilizar SoundCloud para generar videos y audios. Pueden utilizar Canva para hacer herramientas infográficas, presentaciones. Inclusive hay una opción para crear aulas virtuales muy chéverísima ahí. Y puedes hacer una con YouTube también, valerte mucho del YouTube. Me parece una excelentísima idea. También podemos utilizar herramientas para pruebas online. En este caso, Poli utiliza Voila
que es una excelente herramienta, cuestionarios de Moodle, Lector Inspire 11, Google Form y Hot Potatoes. Me parece que son las mejores y me gustan mucho trabajar con ellas. Si el problema es como docente registrar la evidencia, porque muchos profes o muchos rectores están todo el tiempo pidiendo, Vero, ¿qué hacemos? Pero es que nos están pidiendo la evidencia. ¿Qué hacemos con la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? En este caso, puedes guardar el listado de las URLs de tu clase. Esa es una forma muy buena de evidencia. Otra de las formas más adecuadas es grabar tu clase con Camtasia o Windows Media Player. Como lo estoy haciendo yo en este momento estoy grabando mi videoconferencia para poder colgarla nuevamente para las personas que no lograron escucharla. Registrar la lista de asistencia de tus clases, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Doy un clic, veo los participantes y registro a todos los participantes. Ok, aquí en este momento está Diana Merino, Marco Mera, Fernanda Tapia, Ana Toquiza, Pedro Rodríguez y sigo y estoy registrando. Ok. También podemos hacer una fotografía de tu clase, es decir, coger mi celular en este momento y tomarme una foto, chic, dando la clase. Esto es más fácil que le mandes al estudiante que te mande una foto de la clase y que sean 120 fotos de la misma clase. Se pueden elaborar pruebas de opción múltiple donde el estudiante solo selecciona la respuesta, me pregunta Eloísa Marcillo. Sí, puedes hacerlo, Eloísa, es lo correcto. Guarda el registro de conexión de tus estudiantes. Es más fácil que hagas un respaldo informativo tú, que le satures a toda la población ecuatoriana pidiendo que envíen fotos del deber en el cuaderno. ¿Sí me entienden? En matemática, ¿cómo recibimos las tareas si son de resolución de los ejercicios? Enséñales lenguaje matemático en Word. Es fácil. Si nuestra institución no tiene plataforma, ¿cuál podría usar? Chicos, desde Poliestudios, ayudar creando sus plataformas como en Moodle y hacerles unas plataformas en línea. Pregunten si quieren sus redes, no hay ningún problema. ¿Cómo podemos trabajar en grupo en educación online? Ya les conté cómo, ¿no es cierto, Tere Vázquez? Podrías utilizar el WhatsApp, podrías utilizar el Facebook, podrías utilizar los foros de Moodle, podrías utilizar un chat, puedes utilizar inclusive el Messenger en un grupo cerrado. Todas van bien. Listo. Es más fácil que realices un respaldo informativo tuyo que el de todos los docentes. Y las estrategias metodológicas y tecnopedagógicas del docente marcarán la diferencia en el éxito educativo del estudiante. Para mí es muy importante que cada uno de ustedes logre comprender que la dinámica de la educación online no supone llevar a la virtualidad los procesos presenciales, sino la construcción subyacente del conocimiento en la educación virtual. A ver, chicos, preguntas. Ahora sí. Marlene Cubi me dice, ¿qué otras herramientas nos sugieres para niños de 4 o 5 años? Nosotros utilizamos páginas interactivas y lúdicas, además de subir nuestra clase en YouTube, interactuando con ejercicios y juegos toda la clase. Vayan a Play Store y busquen vocales. Vas a ver en cada una de ellas una estrellita, 2 estrellitas, 5 estrellitas. Busca las de 5 estrellitas y que sean gratuitas. Y esas compruébalas con tus compañeras y ve si no tienen virus
y compártalas con los estudiantes. Es una parte muy importante de planificar dentro del aula escolar, ¿ok? ¿Cómo se puede lograr que los alumnos que no participan en clase sean más participativos? Habilítale el micrófono a la persona con la que quieras conversar. Generas un poquito de presión. Buenas tardes. Hay que comentar por el chat de Zoom o de Facebook, desde el que tú quieras. Puedes hacerlo desde cualquiera. Buenas tardes. Trabajo con Edmodo. Me encanta Edmodo. Además de la plataforma del texto. Muy bien, excelente. Edmodo te permite hacer muchas cosas y es casi como un blog social y es fácil de utilizar. Buenas tardes, me dice Germania. Esta educación promueve desarrollar habilidades basadas en logros totalmente y significativamente. Mi pregunta es, ¿cómo se puede trabajar con las emociones cuando al no tratarse de clases presenciales no se puede fácilmente saber lo que están sintiendo los estudiantes? Si yo pregunto cómo tú lo hiciste y contestan, se entiende, pero en el caso contrario, ¿qué pasa con los estudiantes que no pueden acceder a este medio? Esta es una pregunta muy fuerte porque veo que la mayoría de docentes tienen dificultades al gestionar las emociones. Hay una página que se llama Virtual Emoticons y nos ayuda a poner emoticones en las aulas virtuales. Les manda un listado de emoticones al estudiante y antes de ingresar al aula, el estudiante dice, yo me siento así el día de hoy, y recién ahí puede ingresar al aula. Esta podría ser una estrategia o una herramienta súper buena para trabajar en este caso. Agradezco la participación en este curso virtual. Es muy importante lo que usted plantea sobre la dosificación de las tareas, mucho más si tenemos en cuenta la necesidad de no sobrepasar las 2 horas diarias. Y mucho más aún, Manuel, si tomamos en cuenta que no puedes dedicarte todo el día a calificar, que también debes dedicar un tiempo a tu familia, que puedes generar estrés, agresividad, enojo, molestia con tu familia y puedes sentir un síndrome del quemado porque estás estructurando mal las tareas. Entonces, entendamos la dinámica de 3-1 de la educación virtual para que podamos manejar los procesos de una manera idónea. Chicos, creo que eso es todo por el día de hoy. Hemos llegado a tener toda la participación necesaria. Si mientras más procesos inclusivos sean, mayor fuerza van a tener las personas con discapacidad. Mientras más ejercicios practiquen, más fácil va a ser. Mientras más conozcan aplicaciones, vamos a conseguir nuevas estrategias de apoyo. Hay tanto que aprender, hay tanto que hacer, hay tanto que entender, que lo que les invito es ir a seguir investigando, a seguir desarrollando y a entender los procesos de una mejor forma. Verán, el Poli dio esta capacitación gratuita para todos ustedes y agradecemos a Educate por sumarse a esta innovadora forma de aprender. Y hemos llegado a un acuerdo muy importante. Y el acuerdo es el siguiente. Nosotros tenemos un curso que se llama Competencia Digital Docente. Es un curso que cuesta $800 los 2 módulos. Y hemos llegado al acuerdo de que para que todos los docentes se queden en casa, lo vamos a dejar en $20. Si es que usted se quiere inscribir, no dude en comunicarse conmigo a mi teléfono que es el 0987-062-144 para que pueda recibir más información. Este curso está avalado por la Secretaría Técnica de Capacitación y Cualificación Profesional.
Es válido para concurso de merecimientos y oposición, categorización y recategorización docente. Además, es un curso que le va a servir para el ascenso. Y para las instituciones particulares es un curso que es tomado en cuenta en sus horas de auditoría. Les invito a formarse, esta es una grandiosa oportunidad, es un precio casi irrisorio para nuestros cursos. Les invito a aprender online y ahí van a encontrar desde cómo instalar una plataforma digital hasta qué herramientas utilizar de una en una para el ejercicio profesional. Les agradezco por haberme tomado en cuenta, les agradezco por estar aquí, les agradezco por aprender junto a mí y por todas las preguntas que han hecho. Todas las preguntas que han faltado de responder de mi parte, las responderé en toda esta semana para que ustedes puedan saciar sus necesidades de conocimiento y yo les pueda ayudar en todo lo que necesiten. Gracias, gracias, gracias infinitas. Les quiero mucho. Gracias por estar aquí. Son docentes brillantes. Un gran abrazo. Chao, chao.